Ya estamos de regreso en Noticias 24 en esta jornada de día martes, donde hay preocupación a nivel mundial. En Europa hoy día fue una jornada muy, pero muy calurosa, sobre todo en Inglaterra, donde la temperatura máxima alcanzó los 40,3 grados. Mientras tanto, en Europa se registra una ola de calor que es inédita y que está dejando además muchísimos incendios forestales. Todos fenómenos que son atribuibles, por supuesto, al cambio climático. Queremos profundizar en este tema junto a Martín Jacks, investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, además de académico de la Universidad de Concepción, a quien saludamos. ¿Cómo está, Martín? Un gusto de tenerlo aquí en Noticias 24. Hola, Gabor, buenas tardes. Bueno, Martín, Gusto. sí, a priori y con los antecedentes que se conocen, ¿cómo podríamos definir lo que está pasando en Inglaterra con una temperatura que por primera vez supera los 40 grados? Claro, es a todas luces este evento algo completamente inusitado en los registros que se tienen en el Reino Unido particularmente, pero también en otras partes en Europa. Este verano se han estado alcanzando temperaturas extremadamente altas, insólitas hasta ahora. Así que eso, por supuesto, prende una luz de alerta en un contexto en que este tipo de eventos es más frecuente, es más duradero, aparece de forma más temprana también. Así que no es la primera ola de calor. Ya antes de que comenzara el verano y en la parte muy temprana del verano en el hemisferio norte, hemos tenido olas de calor muy intensas y también en otros lugares del hemisferio norte en este año. Pero ¿qué es lo que cambió a nivel mundial o a nivel atmosférico para que se empuje tanto calor hacia Gran Bretaña y también en Europa? Claro, bueno, este récord que se ha registrado hoy sobre 40 grados en las Islas Británicas viene después de también varios récords que se han roto en varios lugares en la península ibérica, por ejemplo, en España, en Portugal, también en Francia. Y lo que tenemos ahora es una condición en que mucho aire que viene desde latitudes más bajas, cerca del Ecuador, particularmente del norte de África, ha entrado entonces sobre Europa, lo que nosotros llamamos una advección cálida. Entonces es una intrusión de aire muy cálido sobre Europa, y entonces en estas latitudes europeas se alcanzan valores de temperatura que son típicos del norte de África, donde sabemos que está el desierto del Sahara. Esto se produce por una condición de circulación atmosférica bastante excepcional, que tiene que ver con un dipolo de presiones. Hay una alta presión y una baja presión que están muy intensas y posicionadas de forma muy persistente sin evolucionar hacia otra condición. Esto es parte de la meteorología y esto puede pasar, pero es una configuración extraña que además sucede en un contexto en que el planeta se ha estado calentando durante décadas. Pero es un evento que podríamos decir, Martín, que es extraordinario, o es algo que ya deberíamos acostumbrarnos que va a comenzar a ocurrir sobre Gran Bretaña ahora, pero probablemente en el próximo año, el próximo verano, quizás sobre otro lugar de Europa. ¿Es algo que llegó para quedarse o no? O sea, de todas formas es un fenómeno extraordinario. La meteorología, el tiempo atmosférico, ¿verdad?, tiene estas sorpresas en que a veces vemos estas configuraciones que no son comunes, ¿verdad? Pero lo que debemos decir es que esto sucede entonces en este contexto de varias décadas en que la temperatura mundial, y particularmente en el hemisferio norte, ha ido subiendo sostenidamente. Entonces, debemos ver esto como una superposición de factores. Por un lado, tenemos esta configuración atmosférica, que es una cosa de días, ¿verdad? Se ha estado cocinando efectivamente este calor durante los últimos días, y uno de los factores importantes es esta entrada, esta intrusión de aire muy cálido desde sectores más cerca del Ecuador, desde el norte de África precisamente, pero sobre eso se superpone este otro factor, ¿verdad?, que es el calentamiento global, que genera una condición, un trasfondo en el planeta completamente más cálida que en décadas anteriores. Así que esa superposición de efectos es justamente el factor conjunto, ¿verdad?, que genera estos eventos extremadamente altos. Y claro, entonces las proyecciones en este contexto que estamos ahora de emisión sostenida de gases de efecto invernadero no son distintas a lo que hemos estado viendo ahora, y lo que antes considerábamos completamente extraordinario, esperamos que se vuelva cada vez más frecuente, y particularmente estos altos valores de temperatura. Entonces, en la medida que no bajemos, no paremos estas emisiones de gases de efecto invernadero, las proyecciones son
cada vez más pesimistas en este sentido. Y ante estos eventos de tanto calor a nivel mundial, hoy en Inglaterra probablemente se van a comenzar a repetir a lo largo del mundo. ¿Qué tan atrasada está la infraestructura de las ciudades? Hoy día veíamos en Inglaterra imágenes que no podríamos decir otra cosa que dramáticas. En el aeropuerto los aviones no podían aterrizar porque se había literalmente achurrascado la pista de aterrizaje. Muchos trenes tuvieron que detener su marcha, suspender los servicios porque los rieles habían sido doblados producto del calor. ¿La infraestructura está muy atrasada para enfrentar estos eventos o no? Está atrasada en el sentido de que está hecha, está diseñada, ¿verdad?, para otras condiciones climáticas que no consideraban este efecto del cambio climático, ¿verdad? Entonces, claramente en las Islas Británicas ellos tienen una noción, ¿verdad?, de ser un sector, un país, ¿verdad?, con un clima más bien frío, un clima muy benigno. Y claro, con estas condiciones y esta ventana que estamos viendo hacia el futuro, ¿verdad?, de los eventos que esperamos puedan ser más frecuentes, por supuesto que este diseño, esta infraestructura queda obsoleta. Pero no solamente son estos problemas, ¿verdad?, de diseño de la infraestructura humana, sino que hay una escala y una cascada de eventos extremos que vienen asociados a estos factores meteorológicos muy elevados, ¿verdad? Por ejemplo, el derretimiento de glaciares, los incendios forestales, ¿verdad?, que aumentan en su número, en su intensidad, en el área quemada también, son todos consecuencias de estas condiciones extremas que suman, ¿verdad?, dificultad para poder hacer frente a esta situación por parte de la población y el Estado. Martín, ¿y usted coincide con lo que decía hoy la Organización de Meteorología Mundial de que estos eventos van a ir increciendo hasta el año 2060, aumentando probablemente en frecuencia y también en la cantidad de grados que debemos soportar los que vivimos en este planeta, teniendo el dato, por ejemplo, en España, que esta última semana han muerto más de 500 personas producto del calor? Bueno, lo importante es lo que dicen los estudios científicos, ¿verdad? Los estudios científicos, sobre todo los de nuestros colegas en Europa, han hecho el punto de que efectivamente el cambio climático está afectando por una parte las condiciones de fondo, lo que yo mencionaba sobre el calor, ¿verdad?, que está presente en un planeta mucho más cálido, ¿verdad? Eso por una parte, eso es muy notorio, pero por otro lado, también nuestros colegas han enfatizado en cómo cambia la circulación atmosférica, los patrones meteorológicos que generan estas olas de calor. Y algunos estudios, ¿verdad?, demuestran que efectivamente hay una relación con el cambio climático bien directa. Es decir, que tenemos una tendencia hacia esta configuración atmosférica que genera olas de calor mucho más recurrente. Eso va a ser mucho más recurrente en el futuro. Y por otro lado, vamos a tener entonces un planeta mucho más cálido en la medida que no detengamos la emisión de gases de efecto invernadero y mantengamos o incluso incrementemos la tasa, ¿verdad?, a la que estamos haciendo esto en el presente. Así que esto es un llamado también de alerta, ¿verdad?, a nuestra forma no solamente de reaccionar ante estos eventos, sino también de mitigar el cambio climático. Martín, y lo que está sucediendo en España, donde uno ve los diarios hablan de un verdadero infierno de fuego producto de los incendios forestales que no se logran aplacar absolutamente con nada, a pesar de la gran cantidad de recursos que están allí sometidos. ¿Esto va a continuar hasta cuándo? ¿Es el mismo fenómeno también el de España que el que está afectando a Inglaterra o son cosas distintas muy cerquita nomás? Sí, hay una sucesión entonces de eventos, digamos, en la geografía de Europa, ¿verdad? Este es un sistema que está avanzando de oeste a este, como suelen ser los sistemas meteorológicos, solamente que es un sistema muy persistente, que ha estado presente de forma intensa y sin pausa en los últimos días. Así que es el mismo evento que se está desplazando hacia el este y que de hecho se espera también traiga este tipo de altas temperaturas hacia Europa del Este, digamos, hacia Alemania, Polonia, en los próximos días. Así que sí, efectivamente, es el mismo sistema. ¿Y para estos eventos de altas temperaturas hay algún país que esté bien preparado? Porque uno ve que sufre Inglaterra, que sufre España, Estados Unidos en otros tiempos, Australia también, países que siempre destacan en muchos ámbitos. Pero en esto, en enfrentar estas olas de calor, ¿hay alguno que tenga la receta o no? Yo creo que acá no hay una receta única. Cada país tiene que prepararse respecto a sus propias características, pero acá volvemos al punto que mencionábamos antes, ¿verdad? Lo que consideramos normal, según los registros históricos, ¿verdad?,
así es como se diseñan la infraestructura, como se diseñan las estrategias también de reacción ante eventos extremos, digo. Lo que consideramos normal está cambiando, y está cambiando radicalmente, ¿verdad? Entonces, los países de Europa se han autopercibido como países de clima más bien templado en su mayoría, exceptuando aquellas partes que están en la cuenca del Mediterráneo. Entonces, ciertamente muchos países no están preparados para considerar estos eventos tan extremos, ¿verdad? Pero si me preguntas cuáles son los que están más preparados, entonces los que tienen ya dentro de su percepción climática histórica, ¿verdad? Estas condiciones de forma sostenida en el pasado, digamos, el sur de España, Italia, Grecia, esos países ya han vivido estas situaciones anteriormente. Pero hay recursos a nivel mundial para combatir tantos incendios de manera simultánea. Se lo pregunto porque siempre el planeta fuego o el planeta de los incendios ha funcionado de alguna manera contraciclo. En esta época le toca a España, le toca a Europa y en el verano le toca a este lado del mundo donde estamos nosotros, donde está Chile. Pero hoy día uno ve y ve los análisis internacionales que las temporadas de incendios se están extendiendo y ya no son de noviembre a marzo, sino que se extienden de julio prácticamente a mayo. Damos vuelta casi completo. Hoy día hay tantos recursos para combatir los incendios, tantos helicópteros, tantos aviones, tanta agua, tantos baldes, en fin. Sí, es que, por ejemplo, en ese sentido, Portugal, España son países que históricamente han tenido que enfrentar incendios forestales y que tienen, por lo tanto, los medios para poder combatirlos. Pero es muy distinto tener un número promedio estable de incendios forestales por temporada a que repentinamente, ¿verdad?, el número de incendios se multiplique en un factor importante. O sea, haya muchos más focos de incendio que atender. Entonces, yo creo que esas condiciones, cualquier infraestructura histórica se hace corta. Entonces, los países que no están históricamente preparados para eso tienen menos capacidad de reaccionar, ¿verdad? Y efectivamente, si consideramos además que estas temporadas de incendios se han ido alargando, como bien mencionabas, que mencionabas el caso de Chile, ¿verdad? Sí. Que los incendios ya no se restringen solamente a la época del verano extendido, sino que pueden ocurrir prácticamente en cualquier momento del año. Entonces también hay un asunto de recursos humanos, ¿verdad? Estas brigadas que tradicionalmente se contrataban para una parte del año van a tener que empezar a contratarse también para el resto del año. Y si hay recursos o no, yo no lo sé en todos los países, pero ciertamente es un tema prioritario para discutir y para poner en la mesa en términos de que lo que conocíamos anteriormente, la norma que conocíamos en las décadas pasadas, no se va a mantener y esperamos entonces que sea necesario actualizar y mirar hacia el futuro. Eso por una parte, que es adaptación al cambio climático y a los eventos extremos, pero por otro lado tenemos que tener siempre presente también nuestra urgente necesidad de mitigación del cambio climático. Y es que, insisto, si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero como lo hemos estado haciendo en las últimas décadas, esto que estamos viendo, estas escenas que estamos compartiendo ahora, van a ser cada vez más frecuentes. Martín Jacks, investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, académico además de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por conversar con nosotros hasta ahora y a prepararse para ver lo que viene para Chile hacia el verano. Muchas gracias a ustedes ahora. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.